ya está aquí en el estudio Enrique Lamadrid, es el director general de Bancomext. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, Marco, ¿cómo Enrique. estás, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Oye, ¿Cómo pues estás? ahorita que estamos hablando precisamente de que no crecemos o no crecemos lo suficiente, y tú acabas de escribir un libro precisamente sobre el crecimiento y el desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos todo, ya tenemos las reformas, que antes nos pasamos 12 años diciendo que no crecíamos por falta de reformas. Ya se aprobaron y no crecemos. O suficiente, pues. Bueno, yo creo que lo primero, efectivamente, las reformas estructurales, las que se aprobaron estos primeros 18 meses de esta administración dentro del Pacto por México, yo creo que atienden una parte muy importante de las explicaciones por las cuales no se crece. En el libro, por ejemplo, puntualizo 3, aunque sé que hay muchas más, pero hablé, por ejemplo, de falta de penetración financiera. Bueno, pues hay una reforma financiera para que eso ocurra. Falta de competencia económica interna, porque cuando hubo la apertura comercial se abrieron muchos sectores a la competencia internacional, pero también hay que reconocer que se quedaron otros sectores protegidos, claro, como fue el tema de la energía, desde el lado, digamos, del gobierno, o de las telecomunicaciones, aún siendo públicas. Y el otro es el famoso tema de la productividad, que lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay una parte de la economía, y yo diría que casi una parte de la geografía del país, que está creciendo, que está conectado al mundo global, que son los que exportan, que son los que la productividad crece 6% anual, y hay otra parte de la economía del país, quizás las empresas más tradicionales, pequeñas, pero por qué no decirlo, también del sur-sureste del país, que no está conectado a esa apertura y que también se ha rezagado. Entonces las reformas estructurales creo que cubren mucho de lo que hay que hacer, sobre todo la parte energética que estaban comentando. Al final del día vamos a acabar teniendo una energía suficiente y más barata, pero como todo el mundo lo señala, incluso en el documento reciente de la OCDE, pues lo primero es hay que ponerlas a trabajar, o sea, hay que aterrizarlas, hay que instrumentarlas bien, porque creo que ese es el requisito. De acuerdo al documento reciente de la OCDE sobre México, señala que si esto se hace bien, los cálculos de ellos son en que los próximos 5 años estarían aportándole 1 punto adicional al PIB. Y luego ya, si se va uno más lejos, también señalan en ese mismo documento, pues ahora el tema de la reforma del Estado. Esto es un Estado de Derecho sólido, que combata impunidad, corrupción, inseguridad, y a eso el documento de la OCDE, que ya no está en este libro, porque es posterior al documento, le asignan otro punto adicional del PIB si lo hacemos bien. Entonces, ¿qué faltaría? Yo diría que las reformas estructurales bien instrumentadas. Y lo siguiente, creo que tenemos que trabajar sobre un Estado de Derecho mucho más sólido que complemente y permita que esta economía funcione. Sí, Enrique, yo creo que ese es el punto exacto en el cual hoy México tiene que centrar mucho la atención, porque lo estamos viviendo, nadie lo puede tapar, nadie puede tapar el sol con un dedo, pero los problemas que tenemos por la falta de un Estado de Derecho firme, son crecientes y hay mucha preocupación. Tal vez no a nivel internacional, en donde México todavía goza de una gran reputación y credibilidad. Sin embargo, aquí en México sí tenemos mucha inseguridad y tenemos una problemática que ya está reflejando en los sectores productivos. ¿Qué tanto crees tú que pueda pesar sobre el efecto positivo de las reformas económicas el tema de una falta de derecho sustancial como lo debería tener nuestro país? Sí, mira, yo lo pondría en la parte, tomando lo que comentas y coincidiendo, yo lo pondría en el positivo. Y parte un poco de la argumentación y del planteamiento de este libro es tratar de invitarnos a la reflexión, de hacer un análisis sobre nuestro país con más objetividad. Y por objetivo, lo que quiero decir es que analicemos y le demos igual peso al análisis de nuestras deficiencias como al análisis de nuestras fortalezas. Porque los países, como las personas, al final del día competimos y tratamos de avanzar con respecto a nuestras fortalezas, no solamente las debilidades. Me parece que hay temas que hoy en día están... Hoy es tan evidente la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, como era evidente hace poco la necesidad de hacer una reforma energética. Y nos llevó muchos años llegar a la posibilidad de armarla. Esto era tan evidente la necesidad de hacer una reforma energética. Aquí se ha comentado durante años, en otros lugares también. Sí. No es un tema de que, vaya, qué descubrimiento, pero nos llevó muchos años poderlo hacer, pero lo hicimos. Lo que quiero destacar en este caso es que estamos pudiendo enfrentar los temas. Pongo otro ejemplo. Recordarán que seguramente antes del 2000, prácticamente cualquier revista internacional, y en México también, cuando hablábamos de México decíamos, sí, pero no es democrático. Y sí me dirán tal cosa, pero no es un régimen democrático. Y los que estábamos de alguna manera vinculados al gobierno, también siempre decíamos, sí, pero es un sistema sui generis especial. Yo estoy convencido que estos temas de transparencia
estos temas de Estado de Derecho, si le ponemos el énfasis adecuado, de aquí a 5 o 10 años vamos a estar hablando de ellos, como hablábamos antes de la necesidad de la reforma energética, y se hizo, y de la necesidad de ser un régimen más democrático, que se hizo. Oye, Enrique, en este libro que escribiste, México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy, cuéntanos, ¿se puede desde luego hallar esta situación? ¿Es un punto de vista optimista o realista? Dinos. Yo me iría con la segunda. Es realista porque tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas, las dos existen. No es ser optimista cuando hablas de tus fortalezas, son tan obvias como las debilidades. Lo que sostengo es que cuando comparamos las dos, yo estoy seguro que somos un país con más activos que con pasivos, que somos un país con más fortalezas que con debilidades. Y ese es el punto, que para poder dar ese paso de aspirar a ser ese país desarrollado al que creo que podemos llegar a ser, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis objetivo de lo que tenemos, creer en ello y trabajar en conjunto. Pero lo que menciono son logros que hemos alcanzado, relato algunas ventajas comparativas del país, también menciono rápidamente las reformas estructurales y también hablo de un entorno internacional que, aunque esté bajando el precio del petróleo, México en términos relativos se ha vuelto más competitivo con respecto a China, más competitivo con respecto a Brasil. Cierto. Y además conectados al lado de una economía que Cierto. está volviendo a demostrar ser competitiva e innovadora como la de los Estados Unidos. Enrique, gracias por seguir aquí con nosotros. Te pregunto, la conclusión más importante respecto del tema de crecimiento económico. De aquí hacia adelante, ¿qué pueden esperar los mexicanos en función de estos dos Méxicos que tenemos actualmente? Uno de el México de los exportadores y otro el de México de los que no tienen conexión internacional y que tienen muy pocas posibilidades de generación hasta de empleos. Pues efectivamente, yo creo que es ese México múltiple de diferentes velocidades. Por un lado, creo que en sí mismo te da parte de la explicación y del camino. El México que está más vinculado al mundo de la exportación, el que logró ser competitivo a partir del Tratado de Libre Comercio, esa parte incluso geográfica que está creciendo a tasas altas, porque cuando hablamos de los grandes promedios nos perdemos. Decimos, México crece al 2.2% anual los últimos 30 años. Sí, pero por ejemplo, Nuevo León en los últimos 10 creció al 4.4% anual. Y creo que Aguascalientes cercano al 5%, Querétaro creo que por ahí. Sin embargo, Oaxaca 2%, y por ejemplo Campeche, que es injusto porque más bien es caída de los precios del petróleo, menos 3% anual los últimos 10 años. Eso ya te empieza a dar un poco parte del diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conectar, tenemos que vincular dos cosas. Por un lado, las empresas globales modernas que tenemos en el país, vincularlas a las empresas medianas y pequeñas para que formen parte de esa cadena, y tenemos que vincular el sur del país con esa otra parte de allá. No creo que podamos escoger un modelo a modo. Más bien lo que tenemos que reconocer es que hoy en día en el mundo, quien puede competir, quien sale afuera, quien vende productos, es quien tiene más posibilidades de crecer. Creo que el tema de las zonas económicas especiales que planteó el presidente para lo que es Puerto Chiapas, en Chiapas, lo que es la parte del Istmo y Lázaro Cárdenas, puede dar una señal en ese sentido. Si ponemos incentivos fiscales adecuados, si hablamos con empresarios nacionales y extranjeros para animarlos a ir hacia el sur, donde habrá gente también con ganas de trabajar, si ponemos capacitación adecuada, creo que podemos entonces vincular a esa parte del sur y de la economía con la que está creciendo. Creo que no podemos pensar en buscar modelitos tan locales, más bien tenemos que vincular a esa parte de la economía con la que está creciendo. Claro. Oye, Enrique, cuando hablábamos de fortalezas, pues de verdad cuando vemos la caída en el precio del petróleo, bueno, no somos Rusia, no somos Venezuela, ¿no? Diferencia del 82 es solo un dato, ¿no? Solo para hoy tenemos un sector exportador fuerte, manufacturero, industria automotriz es un caso de éxito, de ligar cadenas productivas, en fin, le va rascando y desde luego encontramos muchas cuestiones interesantes. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo podemos aprovechar. Lo que no veo mucho en esto es que es una de nuestras fortalezas y no la estamos aprovechando, el bono demográfico. Tú lo tratas en tu libro, el bono demográfico, todos estos chavos que hoy en día están, ya no sé en cuánto vaya la cúspide del bono demográfico, ahorita a ver si lo recuerdas, pero ¿cómo aprovecharlo? Pues yo creo que justamente uno de los activos que tiene el país es su gente, la gente joven,
en donde efectivamente un bono demográfico es cuando los niños y los ancianos son pocos con respecto a la población total, y efectivamente el gran problema que tenemos es que no están encontrando empleo esos mexicanos. Si lo encontramos, esa es justamente la época donde los países generan más riqueza y más bienestar. Por eso es que es urgente pasar de estos crecimientos del 3% a 4, a los 5, sí. Porque solamente con crecimiento económico alto es que estarías generando suficiente demanda de empleo para que esa gente encontrara trabajo. Está vinculado también al tema del salario. Nos molesta pensar que tenemos un salario tan bajo y tan castigado, pero ¿por qué va a pagar una empresa un salario más alto cuando hay 10 personas atrás dispuestas a emplearse por un salario incluso menor? La única salida, o una de las salidas principales, es un crecimiento económico mucho más acelerado. En ese sentido es que las reformas estructurales tratan de enfrentar eso. Por ejemplo, ¿cuál? Pues una reforma energética que te permita abatir el costo de la electricidad. ¿Cómo quieres ser competitivo en un país donde la electricidad de las empresas la pagan 75% más alta que en Estados Unidos? Pues un tema es, había que abatir eso. El tema de la reforma laboral, que se haga menos costoso despedir a un empleado para que también se haga menos costoso contratarlo. También, por ejemplo, con una ley de competencia económica, pues que mitigue o que elimine las prácticas monopólicas. Cuando tú eres un monopolio, seas privado o seas público, tú cobras lo que quieres. Y de acuerdo, lo pongo en el dato aquí en el libro, que lo menciona la OCDE, en México se estima que el 30% del consumo de los mexicanos se hace en mercados concentrados. ¿Qué implica qué? Que pagamos 40% más altos precios que si lo hiciéramos en un mercado de competencia. Creo que las reformas estructurales van en el sentido correcto, pero también hay que decirlo aquí, las reformas estructurales no se hacen un año después dentro de otros 10. No. Tiene que ser un proceso permanente, continuo, ¿no? La reforma energética pues, se nos está atravesando esta coyuntura adversa y ya no estamos seguros qué va a pasar con la primera licitación, la ronda 1. Esperemos que sí, hay 15 empresas que ya están en el cuarto de datos, pero no hay la certeza de que todas vayan a participar y que sea un éxito y de que vengan las otras rondas, ¿no? Yo creo que la coyuntura, yo también un poco ahí la reflexión sería, dos reflexiones. Una, creo que esta coyuntura también es un muy buen ejemplo para hablar de cómo el país sí ha avanzado. Hace 30 años, cuando bajaron los precios del petróleo, quizá como ahora, y cuando iban a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, México en ese entonces no hizo un recorte, quebró. Sí, o sea, quebró. O sea, el México de ese entonces quebró. O sea, el México de hoy, en donde el 85% de las exportaciones son manufactureras y solamente el 12% son petroleras, es muy diferente al México donde en el 70% de las exportaciones eran petróleo en el año 80. Sí. Las finanzas públicas mismas, recuerdo en ese entonces, creo que era un déficit del 16 del PIB, o sea, 4 veces más que el que ahora se estima que tenemos como déficit público. La deuda pública, en fin, el país cuando lo vemos a distancia, lo vemos progresar. Cuando lo vemos quizá muy de cerca, nos agobian las preocupaciones y los problemas. Un poco el punto es, veámonos con objetividad, veamos nuestras fortalezas, trabajemos sobre ellas y sobre todo yo creo que entremos a un ritmo también de urgencia. O sea, no nos puede llevar 20 años hacer una reforma energética. ¿Cuál será la siguiente? Quizá la del Estado de Derecho. No nos puede llevar 20 años hacer una reforma del Estado de Derecho. Ojalá que no, Enrique, pero bueno, de los obstáculos que tú encuentras y que señalas muy directamente en tu libro para el crecimiento económico, está el de la inclusión financiera, aparte del de la competencia, aumentar la eficiencia del órgano regulador para que haya una mayor competencia, y el de aumentar la productividad. Este trío de temas, ¿qué tanto peso, qué tanta relevancia tienen para que la economía realmente tenga un mayor crecimiento económico? Yo creo que sí tiene mucho. Por ejemplo, el primero, la parte, digamos, de inclusión financiera. Y ahí están los dos lados. Nosotros, yo en lo general he tendido siempre a ver más la parte crediticia, porque me ha tocado estar trabajando en temas donde otorgan dinero, pero la verdad es que tan importante es la parte del ahorro. O sea, hay que generar un sistema financiero donde el mexicano pueda ahorrar, poner su dinero de manera sana y obtener obviamente retornos interesantes, porque es cuidar el patrimonio. Y además quien tiene un historial de ahorro es más fácil que después pase a un historial de crédito. Habiendo dicho eso, en México en los últimos 10 años, si ustedes lo han visto, ha ido aumentando la penetración financiera. Sin embargo, si lo vemos como en comparación con países como Brasil o como el propio Chile o países desarrollados, nuestro sistema financiero es chiquito. ¿Y por qué sí sirve un sistema financiero más grande? Porque donde hay crédito, una pareja, por ejemplo, puede contratar un crédito para comprar una casa contra los ingresos futuros, o puede endeudarse para enseres domésticos, o el refrigerador o el coche,
Y cuando hay demanda de consumo, crece una economía. Pero lo mismo para una empresa. Una empresa que tiene acceso al crédito, donde ve negocios buenos y rentables, pues endeuda para la maquinaria, para el equipo, para la nave industrial. Si no encuentra el crédito, esas oportunidades de negocio se van. Entonces, un primer punto es un sistema financiero más grande, y en ese sentido creo que la reforma va bien, y cuando menos ahí sí soy testigo como Bancomext, porque nosotros... Testigo y actor. Testigo y actor, porque nosotros en los últimos 2 años de esta administración hemos crecido 90% el saldo. Sí. Y en parte ha sido, una parte muy importante, porque hemos gozado de mayor autonomía de acción, que es parte de lo que nos dio la reforma financiera. O sea, yo sí puedo hablar de la reforma financiera, porque gracias a eso estamos... Rápidamente, de la educativa, mejor no hablamos. sí, no, tampoco. Esa no te corresponde, esa déjala pasar. Esa. Oye, Enrique, rápidamente, sectores, tú que estás en Bancomext, que has escrito este libro, sectores que podrían ser exitosos, como lo fue ya automotriz, como lo está haciendo aeroespacial. Hemos visto políticas sectoriales interesantes que apenas empiezan en calzado textil, pero ¿cuáles tú ves estos sectores que podríamos encadenar pequeñas empresas, ser exportadores? ¿Cuáles verías? Yo creo que a la automotriz le podemos sacar mucho más. O sea, la automotriz creo que en promedio tenemos un 30% de contenido nacional. Creo que le podemos sacar mucho más. Creo que aquí tenemos ya 15 de las marcas más importantes a nivel mundial en 19 estados de la República. Mucho más tenemos que hacer para integrar a empresas medianas y pequeñas a que se vuelvan proveeduría de este sector, y mucho más también para atraer proveedores del exterior para que se instalen en México. La automotriz hay que sacarle mucho más jugo. Hay sectores, como comentan, del aeroespacial, que creo que está en una etapa inicial de lo que fue la automotriz hace muchos años, pero la aeroespacial está creciendo 20% anual. Ya también hay que apoyar para que haya más proveedores de ese sector. Farmacéutico en México está también creciendo. Sí, nosotros de tener muy poquitos clientes, ahora también tenemos un sector importante, y también me han hecho ver que México se ha ido volviendo muy competitivo también en ese sector, para México y para otras partes del mundo. Entonces hay muchos sectores, y parte de lo que señalamos en el libro pues es que nos enfoquemos en nuestras fortalezas para poder llegar a ese México. Pues lo compraremos y lo leeremos. Ya con mucho no gusto. Ya lo mandamos, nos falta leerlo. Sí. Muchísimas gracias, Enrique Lavadía, director general de Bancomext. Muchísimas Enrique, gracias. Gracias, Enrique. La generación del desarrollo. Gracias. Vamos Gracias a un ustedes. corte, no se vaya.